Hermanos, en el Sermón del Monte que está en Mateo, y vamos a leer del capítulo 7, versículo 1 al 6, aunque no vamos a ver el día de hoy el número 6, el versículo 6, sino solo nos vamos a enfocar en el versículo 3 al 5, ya que hace 15 días concluimos el versículo 1 y 2. Vamos a comenzar con la lectura, hermanos. Si usted ya tiene su Biblia, acompáñeme ahí en Mateo 7, 1 al 6. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Hoy estamos en la cuarta semana donde estamos mirando el capítulo 7. Por 3 semanas miramos el versículo 1 y 2. Y el día de hoy, hermanos, reitero, vamos a mirar solamente el versículo 3, 4 y 5. Y concluiremos esos versículos. Y si Dios nos permite, la semana que viene miraremos el versículo número 6 de Mateo 7. Y hoy miraremos, como a forma de subtítulo, la astilla y el madero. Y vamos a mirar, hermanos, que aquí en Mateo 7, el espíritu hipercrítico es el tema de estos pasajes que vimos las semanas pasadas. Así es que voy a tener que hacer un recuento de lo que vimos las semanas pasadas y les pido que sean pacientes. Y vamos a mirar que los puntos que tomamos a consideración son importantes para entender a qué se refería Jesús cuando Él dijo en los versículos 1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, y porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Lo primero que nosotros hicimos fue observar lo que Jesús no quiso decir con este pasaje, y siempre es una mejor forma de comenzar algún texto explicando lo que ese texto no quiere decir. Y lo que Jesús no quiso decir es que Jesús no prohibió juzgar de una forma absoluta. Eso no es una prohibición absoluta en el versículo 1, hermanos. Él no quiso eliminar una capacidad que solo tienen los seres humanos. Si usted se da cuenta, los animales no pueden juzgar a otros animales. Así que Jesús no quiso que dejáramos de actuar como humanos, sino más bien que dejáramos de actuar como dioses. En segundo lugar, vimos que Jesús sí mandó no juzgar de forma hipócrita e hipercrítica. El juicio hipercrítico, hermanos, es aquel que critica sin tener el conocimiento de las causas que hacen que una persona actúe de determinada forma. El comentarista William Berkeley, citando al famoso Rabí Hillel, dijo: no juzguéis a nadie hasta que allá hayas estado tú en sus mismas circunstancias o situación. Es decir, que nadie conoce la fuerza de las tentaciones de otro. Nadie, absolutamente nadie, hermanos. Una persona con un temperamento tranquilo y equilibrado no sabe nada de las tentaciones de otro que tenga un genio explosivo y pasiones volcánicas. Una persona que se haya criado en un buen hogar y círculos cristianos no sabe nada de las tentaciones de aquella que ha sido criado en un barrio bajo y entre gente delincuente. La lista la podríamos alargar entre una persona que nunca se ha expuesto a la pornografía, no sabe las tentaciones en las cuales muchas veces se encuentra aquel que en algún momento expuso su vida a la pornografía en el pasado. El hecho, hermanos,
es que si nosotros supiéramos lo que algunas personas tienen que pasar, en lugar de condenarlas, nos admiraría verlos en pie buscando de Dios. Esa es la forma en que deberíamos de maravillarnos de algunas personas. Tercero, hermanos, o en tercer lugar, vimos que no debíamos juzgar de esta manera ya mencionada, porque seríamos juzgados por Dios. Esto es muy importante que nosotros lo mantengamos. Si nos ponemos en posición de jueces, hermanos, nosotros debemos de temer, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Este juicio, hermanos, es mencionado más de una vez en las Escrituras. En Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Una manera de juzgar, hermanos, es cuando nosotros comparamos a un hermano con otro, o menospreciamos a algunos hermanos, o como ese pecado que a veces suele darse en las iglesias, que es hacer acepción de personas. Eso también es juzgar. Por eso Romanos 14:10 es muy enfático cuando dice dos veces: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esto es en el área de hacer acepción de personas. ¿Y por qué no debemos hacerlo, hermanos? Porque Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Una cosa que sí nos queda clara, hermanos, es que a los seres humanos les encanta la idea de que nuestros juicios son precisos y nos adelantamos a juzgar, por lo cual la Escritura dice: no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Primera de Corintios 4:5. Tenemos que abandonar esa idea, hermanos, de creer que nuestros juicios son precisos. Esto, hermanos, muchas veces es mucho más marcado en unos que en otros. Pero hay un tipo de personas que tienden a elaborar juicios inmediatos sin ninguna evidencia. Recuerdo en un trabajo, hermanos, donde nosotros dedicábamos una hora a recoger el área, ¿verdad?, de basura en una camioneta. Y muchas veces algunas personas suelen dejar sus muebles afuera y no haciéndose responsables de eso. Eso es ilegal, hermanos, aquí en Estados Unidos. Pero muchas veces me daba risa como un compañero de trabajo es muy dado a fácilmente hacer juicios, y cuando decíamos: hey, aquí se dejó un mueble de tal y tal y tal, señas, este compañero de trabajo solía contestar inmediatamente: yo sé de quién es de la 415 de Topoc. Y yo decía: ¿cómo sabe? Yo no entendía cómo sabía. Él no vive aquí, hermanos. O sea, y así era algo tan marcado que todo lo que se hacía, alguien perdió una herramienta, ese fue Sergio. Yo dije: pero si yo estuve de vacaciones esa semana. Entonces, aquí lo que Primera de Corintios 4:5 nos está diciendo: no juzguéis antes de tiempo. Somos muy dados, hermanos, a hacer juicios sin tener ninguna evidencia, sin tener ninguna seña. Por consiguiente, en nuestro trabajo, hermanos, nosotros aprendimos, para no meternos en problemas, porque muchas veces tuvimos que ir a tocar la puerta de esa vecina que nos había dicho el compañero, y nos decía: yo ni siquiera tengo ese tipo de muebles, yo no los tiré, ¿cómo voy a hacer eso? Ahí hay una cámara, por favor vayan y pregunten en esa casa que si los deja ver la cámara. Y nos metía en problemas. El día de hoy, hermanos,
no hacemos ningún tipo de juicios así, es una regla en el trabajo, ¿verdad? Es una regla, hermanos, que nos evita problemas. ¿Por qué? Porque esto nos causaba el que la gente de alguna manera nos aborreciera, no nos quería, ¿verdad? Así es que el día de hoy, cuando vemos muebles y no hay evidencias, a veces la gente deja sus correos ahí es donde sabemos de dónde vienen. Pero cuando no viene ninguna evidencia que diga de dónde son esos muebles, nosotros simplemente los recogemos y los tiramos. Ya no emitimos juicios de esa manera, hermanos, porque se cometieron demasiados errores y problemas. Eso es lo que 1 Corintios 4:5 hace. No juzguéis antes de tiempo. No te apresures a juzgar. Abandona esa idea. Y más bien espera al Señor a que Él venga. Dice Él, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios, las motivaciones de los corazones. Y dice que entonces Él dará a cada uno su alabanza y esa vendrá de parte de Dios. Así es que alegar ignorancia, hermanos, a nuestro favor cuando hemos juzgado a otros no es una buena idea. Romanos capítulo 2 versículo 1 dice, por lo cual no tienes excusa. No hay excusa para los que son muy apresurados en juzgar o que juzgan por las apariencias. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Suele suceder, hermanos, que cuando nosotros hemos caído en ser hipercríticos y estar juzgando las acciones de los demás, muchas veces, hermanos, terminamos haciendo las mismas cosas que de las cuales nosotros hemos juzgado o criticado. Así es que con la misma imparcialidad con que juzgamos, seremos juzgados en el día del juicio. Es decir, que si fuimos imparciales, seremos juzgados con imparcialidad. Si fuimos compasivos, seremos juzgados con compasión. Mateo 5:7, que es un texto que vimos hace 15 días, dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esto no quiere decir, hermanos, que los que sean compasivos serán recompensados con compasión de parte de Dios. La compasión no es un premio. La compasión no es un premio. La compasión no es algo que nosotros nos ganamos por nuestros propios méritos o por nuestras buenas obras. La compasión, hermanos, tiene la característica de otorgársele a alguien que no se lo merece. Más bien el texto tiene que ver mucho, hermanos, con la compasión que Dios tuvo con nosotros. El ejemplo, hermanos, está en que nosotros no merecíamos el perdón de Dios por ser unos pecadores. Merecíamos ser condenados, pero en lugar de la condenación, Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, Dios espera que sus hijos sean misericordiosos con los demás. Y por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El hecho está, hermanos, en que ¿quién no peca en esta vida? ¿Quién no peca mientras está en este cuerpo? Así es que cuando nosotros somos misericordiosos que los demás, hermanos, nosotros recibiremos la misma misericordia. Nosotros seremos juzgados con la misma misericordia con que nosotros juzgamos a otros. Ahora podríamos preguntar, ¿dónde es que recibirán misericordia? Bueno, ellos experimentarán esa misericordia de los demás. ¿Dónde o con quién recibirán? ¿O de quién recibirán esa misericordia? Esa misericordia la recibiremos aquí en este mundo y esa misericordia la recibiremos de los demás. Así es que misericordioso no es un premio. El ser misericordioso y tener buenas acciones para los demás no nos lleva a la salvación, no es un premio. Esa misericordia se recibe sin merecerla. Así como nosotros se la otorgamos muchas veces a personas que no se la merecen.
Ellos tal vez merecerían una bofetada o merecerían el desprecio o el rechazo de nuestras vidas, pero no actuamos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido una misericordia mucho más alta, que es la de Dios, perdonando nuestros pecados que nos condenaban a la ira de Dios en el infierno. Hemos experimentado esa misericordia y el día de hoy, por consecuencia, se espera que el Hijo de Dios sea misericordioso y perdone los pecados de otros. Y de esa misma manera será juzgado en el día del juicio. Es por eso que nosotros vemos un cuadro horrible, hermanos. Cuando esta gracia no se ve en el creyente y sobre todo al juzgar. Esto no refleja la gracia de Dios depositada en un hombre que se dice que es un creyente. Esta imagen nosotros la tenemos en la parábola de los dos deudores, donde una deuda inmensa se le perdonó a uno que le rogaba a su deudor y le fue perdonada. Pero yendo de camino encontró a uno que le debía una cantidad mucho menor y le cobraba insistentemente amenazándole. Y aunque deudor que era menor le suplicaba, no quiso escucharlo y lo llevó a juicio por una cantidad mucho menor que la que a él se le había perdonado. Así que, hermanos, esto llegó a oídos del hombre rico que le había perdonado una deuda inmensa y él lo juzgó como un hombre malvado y sin compasión y lo hizo que pagara todo lo que él debía. Estas son, hermanos, las cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. Se espera de un verdadero creyente que sea misericordioso con los demás al juzgar. De hecho, estas son las palabras inspiradas que Santiago escribió a la iglesia, de las cuales nosotros deberíamos de tener mucho cuidado. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y la cita de Santiago termina diciendo: la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí nosotros tenemos, hermanos, el estándar de vida que debemos alcanzar. Debemos nosotros esforzarnos porque nuestro corazón sea suavizado con el amor, la misericordia de Dios, y así nosotros andemos en este mundo. Muchos de los que se dicen ser creyentes juzgan a otros sin misericordia. Se han olvidado de la misericordia que Dios derramó de ellos sin merecerlo. Así es que, de alguna manera, cuando juzgan, han separado la misericordia del juicio, y esto es precisamente lo que va a ser juzgado por Dios. Lo que Dios quiere de sus hijos es que sus juicios sean con la misma misericordia con la que Dios nos ha tratado a nosotros. Esto refleja la imagen de Cristo y le glorifica. Aquí nosotros, hermanos, nosotros vemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio debe andar de la mano de la misericordia. Debemos desistir de juzgar tan a la ligera, ya que la advertencia es firme. Esto lo vemos en Mateo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Nosotros, hermanos, somos muy dados a medir a los demás todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos una vara con la que estamos midiendo a los demás, pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Debemos tener mucho cuidado de cómo nosotros usemos esa vara para medir a los demás. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Esa es la afirmación de Jesucristo. Como ejemplo de la semana pasada, el rey David, sabemos que cometió adulterio y asesinato, y por un año anduvo como si nada hubiera sucedido. Él se olvidó del asunto. Ese pecado doble que él cometió, adulterio y asesinato, quedó en el olvido, en su mente, por un año. Pero después de un año fue cuando Dios mandó al profeta Natán.
quien inteligentemente, y estoy seguro que inspirado por Dios, porque está en las Escrituras, narró una historia de un hombre rico quien recibió una visita y en lugar de matar una de las muchas corderitas que tenía para recibir a su visita, fue y mató a la única corderita que tenía un hombre pobre. Y David se llenó de ira, lo juzgó y sacó su vara de medir diciendo, tal hombre merece morir. Inmediatamente sacó su vara de medir y dijo, tal hombre merece morir. Él se encendió en ira. Él no pudo soportar tal injusticia. Así es que sacó su vara de medir y dijo, este hombre tiene que morir inmediatamente. Esta actitud de David, hermanos, nos muestra que el hombre tiene dos varas de medir. Una vara es para medir a los demás y la otra es para medirse a sí mismo. Una vara es corta, esa es con la que solemos medirnos a nosotros mismos. Es decir, siempre salimos cortos en nuestros pecados. Siempre nuestros pecados son muy pequeños, porque nos medimos con una vara muy pequeña que guardamos en nuestro corazón. La otra vara que solemos tener nosotros, hermanos, es una vara muy larga. Y a algunos se les sale de su corazón, no pueden evitarla, y eso es con la que miden a los demás. Esa vara sale no solamente de su corazón, se nota a través de su boca cuando juzgan a los demás. Es una vara inmensa que tiende muchas veces a exagerar los pecados de otros. Es decir, no es que sean buenos o sean inocentes los pecados de otros, sino que muchas veces esta vara con la que mide es una vara inmensa. Él desde lejos sabe lo que mide la otra persona en sus pecados. Pero nosotros, hermanos, debemos temer, ya que Dios solo tiene una vara para medir al hombre. Dios no tiene dos varas como nosotros. Una para medirnos a nosotros mismos y otra para medir a los demás. Dios solo tiene una sola vara. Él lo dice en el versículo 2, dice, con la medida con que midáis, se os medirá. Dios usa la misma vara que tú usas al medir a los demás. Dios no tiene dos varas, hermanos. Es decir que si fuiste misericordioso, recibirás misericordia. Pero si juzgaste sin misericordia, juicio sin misericordia tendrás en aquel día y en este día. El veredicto, hermanos, que nosotros vemos del profeta Natán a David fue, tú eres ese hombre. Es decir, que cuando David se encendió en ira y dijo, tal hombre merece morir, el profeta Natán también fue muy rápido al usar la misma vara de medir de David y dijo, tú eres ese hombre. Es decir, acabas de usar la misma vara. Dios usa tu vara, David. Con esa misma vara con que mediste al otro, con esa misma vara eres medido tú. Es decir, que Dios lo midió con la misma vara que midió el hombre de la historia ficticia. Podemos ver como un juicio sin misericordia solo cuando se trata de proclamar una rectitud falsa e hipócrita. Eso es lo que David hizo. David juzgó sin examinarse él mismo primero. Él dijo, tal hombre merece morir. Pero él no se examinó. Ese hombre era él. Ese hombre era él. Ese hombre es el que había hecho todas esas cosas. Dos varas tenía David. Dos varas son las que tenemos nosotros, hermanos. Dios usará la misma vara con que medimos. Así que Dios lo juzgó con su misma vara. Y esta, hermanos, también podemos considerarla como la mayor de las hipocresías. Juzgar a otros pensando, hermanos, que estamos en capacidad de hacerlo sin examinar nuestra vida y encontrar que a veces no estamos en condición de juzgar. Caemos en la categoría de hipócritas. Esta imagen, hermanos, nosotros la tenemos ilustrada en las palabras de Cristo, en los versículos 3 y 5, que son los que vamos a ver de este momento en adelante. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Eso es lo que hizo David con la historia que Natán le presentó.
Él le presentó una historia ficticia de un hombre que había robado la corderita que tenía un hombre pobre, y él inmediatamente elaboró un juicio. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? David tenía una viga en su propio ojo. Y segundo, el versículo 4 dice, ¿y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Cuando una viga está en tu ojo. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como dice el predicador inglés, o como decía el predicador inglés John Stott, dice, ahora Jesús expone nuestra hipocresía en relación con los demás cuando nos inmiscuimos en sus pecados, a la vez que fracasamos en ocuparnos de nuestras propias faltas más graves. He aquí otra razón, dice Stott, por lo cual somos incompetentes para ser jueces, no solo porque somos seres humanos falibles, sino también porque somos seres humanos caídos. La caída nos ha hecho a todos nosotros pecadores. Por eso no estamos en condiciones de elegirnos en jueces de nuestros prójimos. No estamos calificados para subir al estrado y juzgar si no aprendemos misericordia. Nosotros, hermanos, debemos entender que Jesús no está en contra de juzgar, sino de ponernos en lugar de jueces supremos que se creen omniscientes. Es decir, que todo lo saben. La arrogancia muchas veces nos ciega y no deja ver nuestras faltas morales, que muchas veces son mayores que las de aquellos a quienes intentamos ayudar según nosotros. Jesús trata este asunto a través de dos preguntas. En el versículo 3 y 4 dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Pregunta 1. Pregunta número 2 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, de tu ojo? La primera pregunta, hermanos, trata con la motivación. La motivación que lleva a una persona a querer sacar la paja del ojo de su hermano. La segunda pregunta trata con un pecado moral llamado arrogancia o soberbia, que es con la que nosotros estamos viendo el actuar de esta persona que tiene una viga en su ojo, pero intenta sacar una paja del ojo de su hermano. Eso es arrogante, eso es soberbio. Trataremos, hermanos, nuestra primera pregunta así como la elaboró Jesús. La motivación de aquel que ve una paja en el ojo de su hermano e intentar sacarla, esa es la motivación. Jesús usa una hipérbole aquí, hermanos, que es una exageración en el texto. Jesús usa de ilustración una paja y una viga para enseñar sobre lo ridículo que se ve un creyente que se comporta como juez de los demás, siendo que él mismo está manchado del pecado remanente que está en nosotros. Y como información, hermanos, la comparación no es entre un pecado muy pequeño y uno que es muy grande, sino que, como lo describe el pastor MacArthur, es entre uno que es grande y uno que es gigantesco. Por eso es que lo ve este que tiene la viga. Es un pecado grande, pero él tiene uno gigantesco. Y dice MacArthur, dice, por supuesto, el punto principal es que el pecado del que critica es mucho mayor que el pecado de la persona a la que está criticando. Es decir, que no hay ningún pecado minúsculo. No hay pecadillos santos. El pecado es grande delante de Dios, pero existen pecados gigantes. Ese es el que tiene la viga en su ojo y que no lo deja ver claramente, pero aún así alcanza a ver de alguna manera que otros tienen pecados porque son visibles. Sabemos que hay pecados del corazón de los cuales ni siquiera pudiéramos darnos cuenta que están sucediendo en este preciso momento, mientras algunos estamos sentados aquí en las bancas escuchando la palabra de Dios.
Pero hay pecados que son muy obvios porque son una práctica constante y se pueden ver, son visibles. El problema está en que muchas veces intentamos ayudar a estos hermanos con pecados grandes cuando nosotros tenemos pecados gigantescos, como una viga en nuestros ojos. Así es que es importante, hermanos, resaltar que la primera pregunta de Jesús tiene como idea principal una meditación seria y continua. Escuche lo que dice Jesús, dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? Esta frase, hermanos, es una meditación continua. Es decir, que no fue a simple vista que observó la paja del ojo ajeno, sino que ha estado meditando por un tiempo sobre la paja que ve en su hermano. En otras palabras, hermanos, lo tiene en la mira. Es decir, miró un error, miró un pecado en el hermano, pero no lo ha dejado pasar, se lo llevó a su casa. Y está meditando del por qué este hermano está cometiendo este pecado. Es decir, que lo llevó a mentir. Pero no basta, hermanos. Es decir, que el hipercrítico, hermanos, no solo se lleva el trabajo a casa, sino que lo trae de regreso y sigue machacando. Él sigue meditando sobre las cuestiones que llevaron a esa persona a pecar. Es decir, vuelve a mirarlo y le sigue poniendo la mira en esta persona para mirar si su actuar sigue siendo el mismo. Y aunque no lo encuentre, le va a buscar otro error. Le va a buscar otro pecado. Es decir, ya está con la mira sobre de esta persona. Hermanos, una persona hipercrítica es una persona que es como la que acaba de mencionar Jesucristo. Tiene dos varas de medir. Con una mide a los demás, esa es la más larga, y con una de se mide a sí mismos, es la más corta. Son como cosas con los miralejos que nosotros conocemos. Si tú te pones un miralejos, el propósito principal, hermanos, es que tú alcances a mirar desde lejos lo que tú no puedes mirar de cerca. Pero si tú volteas, hermanos, al revés, el miralejos, tú te miras muy pequeño, hermano, muy pequeño. Mira las cosas muy chiquitas y así es la forma en que nosotros utilizamos nuestro corazón o nuestra vista para mirar los pecados de los demás. Cuando queremos mirar los pecados de los demás, hermanos, usamos el miralejos y desde lejos podemos medir a los demás. Sabemos lo que tienen, pero cuando se trata de mirar nuestros propios pecados, los volteamos al revés y los vemos muy, muy, muy pequeños. Aquí tenemos un espíritu hipercrítico. Él cree que su discernimiento para juzgar a otros es especial. Esa es otra característica del hipercrítico. Él cree que el discernimiento, que es una forma de juzgar, es un don especial. De hecho, hermanos, la Biblia dice que esa es la viga de la cual Jesús habla y que no nos deja ver bien. Así que el hipercrítico es arrogante, es soberbio. Siempre tiene su mirada puesta en otros, nunca en él. Siempre tiene algo que decir de los demás. Da sus opiniones de otros como si supiera todo de ellos. Sus observaciones suelen ser algunas veces muy buenas, pero llenas de una falsa humildad. Su motivación no es la de aportar a la santidad de otros con amor. Ellos intentan proclamar su propia rectitud al marcar los pecados o errores de los demás. Por eso Jesucristo dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? La pregunta de Jesús va dirigida a la motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano? Bueno, hermanos, espero que ahora nosotros sepamos que la motivación no es la santidad de su hermano, sino proclamar que tiene la razón y proclamar su propia rectitud. Esto es seguido de una falsa humildad. Ellos no pueden ver la soberbia que los rodea. Eso es lo que Jesús dice en el texto cuando Él dice, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Están llenos de arrogancia, están llenos de soberbia, no pueden mirarla. Podemos ver que Jesús usa esta hipérbole, es decir, esta exageración para dejar claro lo ridículo de esta actitud. ¿Cuál? La de mirar la paja en el ojo del hermano y yo no mirar mi viga.
Es como un ladrón de bancos que al salir de un asalto a toda prisa, notó que el auto en que escaparía del robo había sido robado por otro ladrón. Así que muy indignado por este atropello, va a la comisaría a denunciar el robo de su auto. Así de ridículo es. Nos reímos, pero así de ridículo es cuando nosotros con una viga intentamos quitarle la paja del ojo del hermano. Es ridículo. Jesús ve lo ridículo y lo expresa en el versículo 4, que es nuestra segunda pregunta. Vea lo que dice el versículo 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando tu viga está en tu ojo? Es ridículo, hermanos. Jesús aquí, hermanos, también expresa su indignación santa con esta pregunta. ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Es como si dijera, ¿cómo te atreves? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que tú te crees? En esta expresión Jesús resalta la arrogancia del hipercrítico. Él es un atrevido, se atreve. No ha considerado su condición de pecador, ignora las señales que dicen que no está capacitado para ayudar a otros cuando trae una viga atravesada. ¿Por qué no puede estar capacitado? Porque no sabe examinarse o no quiere examinarse a sí mismo. No quiere ejercitar el examen de su propio corazón. Es más fácil examinar a los demás que examinarme a mí mismo. Entonces, eso nos lleva a juicios apresurados, a críticas apresuradas y solamente por apariencia. Esto es lo que Jesús condena. Es decir, que Él corre con tanta confianza en sí mismo, creyendo que solo necesita estirar la mano y arrancar la paja del ojo de su hermano. Y dice, déjame sacarte la paja del ojo. Esa es la idea de este hombre hipercrítico. Déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo. Disculpa, hermano, hay algo que te está molestando en tu ojo y yo voy a sacarlo. Yo voy a sacarlo. Si notan, no es una actitud de misericordia. Si notan, hermanos, no es una actitud benévola, es una actitud arrogante. Es arrogante. Déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo. No te muevas. Ellos, hermanos, por lo regular no tienen misericordia. Aquí nosotros lo vemos claramente en sus palabras. Llegados a este punto, debemos preguntarnos por qué Jesús usó de ilustración el ojo para resaltar un área tan delicada como lo es el alma de nuestros hermanos. Si es verdad, hermanos, Jesús no se está refiriendo a ojos. Jesús no se está refiriendo a nuestros ojos, hermanos. Jesús se está refiriendo a nuestras almas. Se está refiriendo a la alma de nuestros hermanos. El ojo, hermanos, en comparación, tenemos que mirar lo que el ojo es. El ojo, hermanos, es uno de los miembros más importantes del cuerpo. Dígame usted si no lo es. Y es tan delicado que si nosotros acercamos uno de nuestros dedos y lo vamos acercando poco a poco, este se cierra automáticamente para protegerse a sí mismo. Muchas veces, especialmente los que trabajamos en construcción o que trabajan en construcción, estamos haciendo algún tipo de trabajo, cortando un tipo de madera, donde la madera o el aserrín vuela hacia nuestro rostro y inmediatamente los ojos se cierran automáticamente para protegerse. Bueno, hermanos, una persona hipercrítica que tiene una viga en su ojo y que intenta sacarle una pajilla a otro, muchas veces lo lastima y lo que hace es que esta persona se cierra completamente. Ahora ya no va a confiar en nadie, hermanos, que se le acerque a quererlo ayudar. Así de delicado es el ojo, se cierra. Y cuando nosotros herimos algunas partes de nuestro ojo, posiblemente ya no tengan reparación. Algunas pueden regenerarse, pero otras no, hermanos. Ahora, imagine, hermanos, necesitar la ayuda de un oculista
Porque usted ya tiene días con una molestia, basurita en su ojo. ¿A cuántos no nos ha pasado eso, hermanos? Y llega el momento en que esa basurita es insoportable tenerla, porque ya pasaron 2, 3 días y decidimos mejor ir al oculista. No correr el riesgo de querérnosla sacar nosotros, porque sería un riesgo lastimarnos. O permitir que alguien que no sea un experto profesional quiera sacarlo con algo que no es una herramienta adecuada para el ojo. Así es que los más inteligentes vamos con un oculista o van con un oculista. Ahora, cuando usted llega a su cita, nota que el oculista que la atenderá tiene unos lentes de fondo de botella. Y cuando lee su expediente se lo tiene que poner hasta los lentes casi así para poder leerlo. La pregunta es, ¿usted dejaría que ese hombre lo atendiera, hermanos? En sus ojos. Eso sería muy arriesgado, ¿no es cierto? Yo creo que en cuanto yo lo vea con esas lentes de fondo de botella y que está leyendo mi expediente, diría, tengo algo que hacer. Yo regreso mejor en otra ocasión y buscaría otro oculista inmediatamente. Algunos hacen así dentro de la iglesia. Cuando vienen este tipo de oculistas a quererlos arreglar por sus pecadillos, dicen, gracias hermano por tus consejos, nos vemos. Son sabios, hermanos, porque ellos tienen una viga en sus ojos. Ellos van a lastimar a otros, los van a lastimar. Así ve Jesús, hermanos, de arriesgada la arrogancia de hombres que teniendo un poste en los ojos intentan corregir a otros. Lo más seguro, hermanos, es que siempre terminemos lastimando a la gente. Eso es lo que Jesucristo está tratando. Vas a lastimarlo por no examinarte a ti mismo. Primero, examínate a ti mismo. Es decir, Jesús, hermanos, juzga este tipo de intenciones arrogantes de una forma severa. En los versículos 5, y les dice a todos los que creen que saben la verdad de otros, hipócrita. Así les dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. La hipocresía, hermanos, consistía en creer que ellos eran más justos que los demás y se atrevían a ir a ellos a corregirlos de sus pajillas en los ojos, no echando de ver la viga de construcción que tenían en sus propios ojos. Jesús lo expresó, hermanos, en la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18:9 dice que refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Se está refiriendo a los fariseos, pero dice, y despreciaban a los demás. Note cómo no es la misericordia la que mueve a estos hombres a sacar la paja del ojo del hermano, sino su propia justicia, su propia rectitud con la que ellos se medían a sí mismos. Ellos sacaban su varita de medir y se medían a sí mismos. Dicen, no, yo no soy como ese. Yo no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago misericordia, pero ese publicano es un pecador. Una vara para medirme a mí y otra vara para medirlos a ellos. En el fondo, hermano, una persona hipercrítica o una persona con este tipo de juicio hipócrita desean tener la razón. Y muchos son más atrevidos y creen que tienen la razón cuando hacen un juicio. Por eso cuando critican a otros y los condenan, son muy rápidos para decir, te dije que esto podría pasar, yo ya lo sabía. Ellos se alegran, hermanos, de tener la razón. Cuando se acercan a algunos hermanos, ¿te acuerdas aquella vez que te corregí, que te enojaste? ¿Ya viste lo que te pasó? Yo tenía la razón. Ellos se alegran, ellos no tienen compasión, hermanos. Un cristiano verdadero, hermanos, no se alegra de lo que le pasa a un hermano, ni aun cuando le hemos advertido. Nos da tristeza, hermanos. Nos da tristeza. Nos da tristeza, muchas cosas de las cuales yo podría mencionar, hermanos, a lo largo de mi vida como cristiano. Da tristeza muchas cosas, hermanos, no da de alegría. Esta actitud, hermanos,
es la que Jesús juzgará aquí, hermanos, y en el día del juicio. Esa es la actitud que Jesús va a juzgar. La arrogancia, hermanos, es la viga que no nos deja ver bien y que lastima a otros en vez de ayudarlos a salir de sus pecados. Y hasta aquí, hermanos, algunos de los que están escuchando podrían decir, ok, ya entendí. Es decir, mejor ni digo nada, que cada quien saque sus propias pajillas como pueda. Es decir, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo voy a hacer caso omiso de todo lo que pasa en la iglesia y no voy a decir nada cuando alguien no esté actuando de una manera, incorrecta. Yo me quedo callado. Bueno, hermanos, esta actitud de hecho también sería un pecado, hermanos. Esta actitud también de hecho sería un pecado, y lo es un pecado. La solución no es ignorar los pecados de nuestros hermanos que no los dejan avanzar en su santidad, sino lo que dice el versículo 5, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no está prohibiendo que juzguemos, sino que lo que Jesús está condenando es cuando nosotros no nos hemos examinado primero para saber si podemos ayudar a los demás. Es decir, que a menudo debemos cuestionar nuestras motivaciones. ¿Con qué propósito yo quiero ir a aconsejar al hermano que abandone ese pecado? ¿Es una sincera actitud de verlo cambiando en santidad y creciendo la imagen de Cristo? Debemos preguntarnos. ¿Es una sincera actitud de verlo caminando en santidad y creciendo a la imagen de Cristo? Esa sería una pregunta que nos ayudaría a examinar nuestras motivaciones. ¿O lo quiero hacer para que le baje a sus humos? Quiero corregirlo porque ya me cayó mal su actitud y alguien tiene que decirle que está mal. Alguien lo tiene que poner en su lugar. Ese soy yo. Debemos de cuidar nuestras motivaciones. Cuando vamos a otros con esta actitud, entonces es cuando una viga nos impide ver claramente la paja del ojo de nuestros hermanos y terminamos lastimándolos. No ayudamos a crecer a nuestros hermanos. No los ayudamos a vivir una vida de santidad, los lastimamos todavía más de lo que el pecado los está lastimando. Porque el pecado lastima, hermanos. Al principio, algunos pecados suelen ser muy deliciosos. Así se presentan, como algo muy exquisito. Pero después ese pecado te lastimará, te mostrará su verdadero rostro. Te va a mostrar el verdadero rostro que tiene el pecado. Y va a herir tu alma a más no poder. Va a intentar tragarla, devorarla, consumirla y dejarte postrado como un piltrafa, siendo que tú eres hijo de Dios. Si es que ese es el caso. Así que, hermanos, dejar de juzgar el pecado no es una decisión correcta. Jesucristo dijo, saca primero la viga de tu ojo. Es decir, Él no está prohibiendo no juzgar, hermanos. Él está prohibiendo que nosotros vayamos a querer ayudar a otros cuando nosotros estamos en peores condiciones. Es decir, cuando la arrogancia está en nuestro corazón. Así es que, ¿cuál sería el primer paso que debemos tomar cuando vemos la paja en el ojo de un hermano? Porque hay pajas que son visibles en nuestros hermanos. Pero ¿cuál es el paso que nosotros debemos de tomar para verdaderamente poderlos ayudar? Bueno, lo primero no es correr a sacarlo. Lo primero no es correr a sacarlo, sino examinarnos a nosotros mismos y quitar las vigas de nuestra vista. La soberbia, la arrogancia y muchas veces pecados peores o iguales a los de nuestros hermanos, a los cuales nosotros queremos ayudar. Jesús, hermanos, no nos prohíbe ayudar a otros. De hecho, Él quiere que vayamos y ayudemos a nuestros hermanos.
Él dice, saca primero la viga de tu ojo, sácala. Es lo primero que tienes que hacer antes de correr y tratar de ayudar a tu hermano. Saca la viga, examina tu corazón, saca esa viga de tu propio ojo. Entonces, dice, hasta entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Creo que tiene sentido. Tiene sentido. Debemos, hermanos, ser humildes y examinarnos antes de ayudar a otros, y debemos orar como David lo hizo en el Salmo 51. Y antes de leer el Salmo 51, quiero darles un poco de contexto, hermanos. El Salmo 51 fue escrito después de que David fue confrontado por el profeta Natán respecto a su adulterio y el asesinato que cometió con Urías Eteo, esposo de Betsabé, con la cual él adulteró. Pero escuche lo que él dice, hermano. Salmo 51 dice, crea en mí, escuche, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Creo que sería una muy buena oración de cada día para nosotros. O sería una muy buena oración antes de querer ayudar a nuestros hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El corazón de David no era limpio cuando juzgó la ilustración del profeta Natán. Él dijo, ese hombre debe de morir. En ese momento él se dio cuenta cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, David. No te hagas, tú eres ese hombre. Él pudo darse cuenta inmediatamente que su corazón estaba manchado por el pecado. Y aquí en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios. Vea el énfasis, vea la súplica, crea en mí, oh Dios. Ese oh es una súplica. Ese oh es una súplica, es un ruego, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no era recto, su corazón se había torcido hacia el asesinato, hacia el adulterio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado le robó. No, Satanás fue el pecado el que le quitó el gozo de la salvación. Satanás no nos puede quitar ese gozo. Es el pecado el que opaca el gozo que viene con la salvación. Por eso David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, límpiame. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que un espíritu noble me sustente. Entonces voy a poder ir a sacarle la paja del ojo de los demás y se van a convertir a ti, Señor. Esta es la condición, hermanos, de un pecador que sabe examinar su corazón y quitar las vigas de sus ojos para poder ayudar a otros. El apóstol Pedro, después de haber negado a Jesús, tuvo una comprensión más amplia de su corazón y pudo confirmar a sus hermanos en la fe. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti, este es Jesús, para que tu fe no te falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esto fue lo que sucedió después de que él negó a Jesucristo, algo que él no podía creer de sí mismo. Cuando Jesucristo lo encontró nuevamente allá pescando y le dijo 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ve y confírmalos en su fe. Él pudo, después de examinar, de ver lo fallido de su corazón, pudo estar capacitado para poder ayudar a otros en su fe, ayudarlos a caminar en la gracia. El Señor nos manda, hermanos, a restaurar a nuestros hermanos en sus faltas, pero en un espíritu correcto y sin dejar de observarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, esto es un pecado, vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. No vayas con el machete. Mirándote a ti mismo, obsérvate a ti mismo. No te llenes de arrogancia mientras lo estás aconsejando. No te llenes de arrogancia mientras lo diriges a los pies de Cristo y digas, y Él te esté confesando y digas, yo pensé que era solo esto, este está lleno de pecados. Arrogancia. Dice, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo.
no sea que tú también seas tentado. ¿Con qué tentación, hermanos? Con tentación de la soberbia y de la arrogancia, y después te creas mucho más que Él y comiences a juzgarlo por todo lo que tú has escuchado de Él. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos mirar, hermanos, para ir concluyendo respecto a Mateo 7, 3, 4 y 5? Bueno, la primera es: recordemos que al juzgar debemos hacerlo con misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando separamos la misericordia de nuestros juicios, es que nos ponemos en calidad de jueces y seremos juzgados por Dios y por eso. Segundo, la verdad, hermanos, es importante al corregir las faltas y pecados cometidos de nuestros hermanos. Escucha bien, la verdad al corregir las faltas o pecados de nuestros hermanos es importante, pero debemos tener cuidado de no levantar la verdad como un machete para cortar de tajo, ya que en un jardín no solo hay hierba, sino que muchas veces entre esta hay retoños de plantas hermosas. Así es que no arruinemos lo que Dios está formando en nuestros hermanos. Muchas veces esos pecados crecen tanto, hermanos, que creemos que verdaderamente no hay nada bueno en este hermano. Entonces llegamos con el machete a tasajear, pero no sabemos que en otras áreas Dios ha estado haciendo crecer algunos pequeños retoños de santidad, de amor, de justicia. Pero al llegar con ese espíritu hipercrítico, hermanos, y con esa viga en nuestros ojos, herimos a nuestros hermanos, estorbando la obra de santificación de Dios. Entonces allí aplicaría lo que Jesucristo dice: pónganse una piedra de molino y mejor échense al fondo del mar. Porque aquel que haga tropezar a algunos de mis pequeñitos va a sufrir consecuencias graves. Así es que no es solamente un bonito sermón, el del monte, hermanos. Está hablando duramente a nuestros corazones. Es decir, la verdad utilizada como un machete, hermano, puede cortar todo. Así que la verdad por sí sola puede ser un machete, pero cuando la verdad lleva amor en nuestros hermanos, las cosas cambian. Cambian completamente. Efesios 4:15 dice: sino que hablando la verdad, ¿se escucha? Sino que hablando la verdad en amor. No es hablar por hablar, hermanos. No es arrancarme y decirte todo lo que veo en ti, lo que pienso en ti, sino tengo que hacerlo en amor. Crezcamos, dice Pablo, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que crezcamos en todos los aspectos. La verdad dicha tiene que ser dicha en amor cuando corregimos a nuestros hermanos, para que todos crezcamos en todo aspecto, hermanos. Debemos aprender a hablar la verdad, pero con amor. Zacarías 8:15 al 16 dice: estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Zacarías 7:9 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su prójimo. No es decir la verdad por decir la verdad. Aplicación número 3 dice: debemos arrepentirnos de nuestra arrogancia cuando juzgamos a nuestros hermanos sin saber nada de ellos. Es decir, que cuando examinamos nuestro corazón y vemos que la motivación no es la del amor, no es la de la compasión, debemos de pedirle perdón a Dios. Y mucho más si tú has actuado con verdad como si fuera un machete, pero sin misericordia, debes pedirle perdón a Dios, porque tú no sabes a cuántos no has herido por querer llevar el machete de la verdad. Pero sin el amor de Dios es un pecado que va a ser juzgado tanto aquí como en el día del juicio, hermanos. Paul Washer, hermanos, dio una ilustración muy adecuada para cuando nosotros juzgamos. Imagina que hay un hermano al cual le caemos muy mal y ésta comienza a seguirnos por todos lados. Es decir, no le llenamos el ojo a este hipercrítico y entonces él se dedica a seguirnos por todos lados.
Es decir, está afuera de nuestra casa, escondido en su carro, cuando salimos de nuestro hogar. Cuando vamos al supermercado, allí está escondido en su auto, tratando de captar alguna imagen en su cámara fotográfica. Pero llega un momento en que después de días este hermano logra hacerlo. Es decir, en algún momento saliendo tal vez de la tienda, está con su cámara fotográfica como si fuera un paparazzi. Pero él esperando mirar qué error comete o cometo yo. Entonces llega un momento donde él no sabe nada, solo desde lejos alcanza a mirar que estoy levantándole la voz a uno de mis hijos, ¿verdad? Y las facciones que yo tengo en mi rostro son de enojo, muy enojado. Él dice, ya lo tengo, y toma la fotografía. Hermanos, la pregunta es, ¿qué tiene? Él no tiene nada, hermanos. Él no tiene nada. No tiene absolutamente nada para juzgar. Él cree que tiene algo, pero no tiene nada. Si realmente quiere tener algo, entonces, hermanos, él tiene que vivir conmigo. Él tiene que tomar un video de cómo vivo yo dentro de mi casa. Él tiene que tomar un video de cómo vivo yo en mi trabajo. Él tiene que tomar un video de cómo vivo yo cuando salgo a la tienda. Él puede tomar un video de mí cuando yo estoy dentro de la iglesia. Y si allí encuentra algo, hermanos, entonces tiene algo. Pero mientras tenga solamente una fotografía, hermanos, él no tiene nada. Y a veces actuamos de esa manera, hermanos. Vemos a algún hermano actuar de alguna manera y decimos, oh, este hermano está muy mal. Oh, qué mal está este hermano. A mí se me hace que ni siquiera es salvo. Este hermano es un inconverso. Entonces lo tratamos como con un machete, tratando de que se caiga despedazado a los pies de Cristo, pero no sabemos que lo que estamos haciendo es despedazando la imagen de Cristo que Él está formando en él. Y esas personas son las que muchas veces suelen andar de iglesia en iglesia, o que están aquí entre nosotros, pero están heridos. No confían en nada, ni en nadie. No confían en los pastores, no confían en los líderes, no confían, simple y sencillamente no confían, están heridos. Así es que Romanos capítulo 14, versículo 13, dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo a tu hermano. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas tomando en cuenta que Dios te va a medir de la misma manera. Esto no es intimidación, hermanos. Esto es una señal de advertencia que Jesucristo le está dando a la iglesia. Es como los semáforos, ¿te acuerdas? Un color es rojo que te dice alto total. El color amarillo te está diciendo prepárate para parar, porque puedes causar un accidente. Bueno, lo que Jesús está diciendo es para, antes de que seas juzgado. Hermanos, debemos entender que solo Dios tiene las imágenes de toda nuestra vida. Es decir, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos. Él sabe cada acción que nosotros hacemos. Por si los jóvenes no sabían, Dios sabe todo lo que ustedes hacen en oculto. Así es que la palabra de Dios dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. 1 Corintios 4:5. Hermano, cuando llegue ese momento donde tu corazón será expuesto, vas con la confianza de saber que Dios te va a recompensar por tus motivaciones y tus acciones, o llevas la incertidumbre de lo que de lo que podría pasar en ese día del juicio. Algunos, hermanos, serán avergonzados. El juicio no es para condenación, pero Dios, hermanos, premiará a todos aquellos, hermanos, que al momento de juzgar lo hicieron en un espíritu de amor y de misericordia. Que Dios nos ayude como iglesia, hermanos, a crecer como una iglesia sana. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, a tener mucho cuidado de cómo tratamos algunos asuntos en nuestros hermanos.
Que Dios nos ayude a ser muy prudentes y a saber escoger las palabras exactas, precisas, en amor, cuando intentamos corregir a un hermano. En una ocasión una persona me dijo: Sergio, si no vas a decir algo que no edifique a tu hermano y lo haga crecer en santidad, mejor quédate callado. No digas nada. Otro dicho dice: calladito te ves más bonito. Los amigos de Job, hermanos, por 7 días estuvieron callados. Por 7 días guardaron silencio. Hasta que abrieron su boca y dijeron: oh, Job, lo que te sucede, lo que a ti te pasa, es porque tú escondes pecados en tu corazón. ¿Esto era cierto, hermanos? Error. La Biblia dice que Job era un hombre justo. Era un hombre muy bondadoso, hermanos. Solamente Dios sabe por qué le permitió a Job pasar todo eso. Pero no fue el pecado, hermanos. Pongámonos de pie. Bendito Dios. Que esta tierra, Señor, en la cual tú has sembrado la semilla, principalmente la del Evangelio para salvación, Padre, siga creciendo y germine y dé fruto la santificación, Padre. Aquella obra que tú haces cortando, Señor, y podando algunas cosas de nuestras vidas que no nos dejan llevar mucho fruto. Padre, te ruego, Señor, que tú sigas trabajando en tu vid, Padre. Sigue trabajando en tu viña. Tú eres el viñador, Padre. Hemos entendido por tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Tú nos mandas a permanecer en ti. Tú no nos mandas a dar fruto. Tú eres el que da el fruto, Padre. Aplica tu palabra a nuestros corazones, oh Dios. Aplícala, oh Dios. Ayúdanos a salir de aquí redarguidos de tus escrituras, oh Dios. Pero ante todo, Señor, ayúdanos, Señor, a salir de aquí arrepentidos, Señor, de muchas veces, Señor, juzgar tan a la ligera, no tomando en cuenta que tú, Señor, eres omnisciente y todo lo sabes, Padre. Que tú conoces las motivaciones de nuestro corazón que a veces no son puras, Padre. A veces es la arrogancia la que nos dirige cuando queremos aconsejar a otros o queremos corregir sus fallas, Padre. Esta es una gran viga que tú, Señor, nos mandas. No estás pidiendo, no estás suplicando, estás mandando que tus hijos quiten esa viga de sus ojos para que ellos por fin puedan ver claramente y ayudar a otros. Señor, no es cierto que tú nos mandas a edificarnos los unos a los otros en amor. Ayúdanos, oh Dios, para que seamos cuidadosos, Padre. Porque las almas, Señor, son como el ojo. Son tan sensibles, oh Dios, y que cuando miran el peligro se cierran y muchas veces ya no quieren abrirse a otros, oh Dios. No permitas que aquí haya almas cerradas, oh Dios, a tu palabra, Jesús. Te pido, Señor, que todos los que estén aquí, Señor, sean almas que estén siendo, Señor, tratadas, Señor, por el buen pastor, Señor. Que estén siendo guiadas hacia lugares de delicados pasos donde solo tú, Señor, nos haces descansar, oh Padre. Pero, Señor, si aquí, Señor, hubiera una alma o más que no te conoce, oh Padre eterno, y que dará cuentas en el día del juicio. No el juicio donde estarán los cristianos y serán premiados o algunos serán avergonzados, sino que ellos estarán en el juicio donde todos sus pecados serán juzgados y serán condenados al infierno. Si hubiera uno aquí, Padre, te ruego que tú lo salves, Jesús.
que no lo dejes salir de aquí. Dale, Señor, el don del arrepentimiento, Señor, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que venga a ti, oh Dios, quebrantado y suplicando como un pobre en espíritu, Padre, en una bancarrota espiritual total, es decir, que no tiene nada de qué enorgullecerse, que sus obras, Señor, no han podido salvarlo ni llevarlo al reino de los cielos, Padre, sino que son las obras de Cristo. Ese hombre que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que dio su vida, Señor, por nosotros y resucitó al tercer día, Padre, de lo cual nosotros, Señor, vamos a rememorar el día de hoy en la Santa Cena. Glorifícate en tu verdad, oh Dios, tu palabra es verdad. Bendice, Señor, a mis hermanos y guárdanos, oh Dios. Guárdanos, oh Dios, de la crítica, Señor, irascible que muchas veces, Señor, hacemos o en la cual nosotros caemos, y es una arrogancia, Padre. Es una viga en nuestros ojos. Ayúdanos a ver claramente con los ojos de la misericordia. Ayúdanos a ver claramente con los ojos del amor y de la compasión. Ayúdanos, oh Dios, a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén.